Virgilio, buenos días. Buenos días, Nelson. Siempre un gusto. Gracias, Virgilio. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya lo superamos. Gracias por estar con nosotros para conversar sobre la coyuntura política y las últimas situaciones que han pasado, principalmente partiendo de las elecciones. Quiero empezar con una pregunta y ahí vamos desarrollando la conversación. ¿Qué tan duro, Virgilio, es la segunda vuelta para la RC? Bienvenido. Muy buenos días. Nuevamente un gusto. Siempre es un placer poder conversar contigo y a través tuyo con los miles y miles de oyentes y televidentes en todas las partes del mundo. De tal manera que un gusto. Mire, nosotros somos demócratas y los demócratas respetuosos creemos en el valor de las elecciones y respetamos las elecciones. Por lo tanto, todo proceso electoral es un proceso, es duro. ¿Por qué? Porque en cada proceso electoral se está buscando nada más y nada menos que el favor de la ciudadanía, del voto popular. Por tanto, Nelson, nosotros nunca declaramos ya ganado un proceso electoral antes de que se cuente el último voto, antes de que se acaben todas las etapas del proceso electoral. Es como, y pasa muchas veces, tú ves que hay dirigentes deportivos que al inicio del año, porque han realizado algunas contrataciones, ya pronostican que van a ganar el campeonato. No, no, nosotros acabamos de jugar la primera parte, digamos, de este campeonato y hemos quedado primeros, Claro. hemos quedado punteros de esta primera parte del campeonato. Pero ahora se nos viene la final y por lo tanto, como para toda final, nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que seguir en esta campaña de diálogo, de discusión, de conversación con la gente, tenemos que seguir diversificando las herramientas sin dejar de también enviar los mensajes que son de fondo. Porque es cierto que la política ha cambiado, Nelson. En estos últimos 10 años la política ha cambiado vertiginosamente. Claro. Ahora hay muchísimos más mecanismos, herramientas a través de las cuales tú puedes llegar a la casa de cada uno de los ciudadanos. Pero no significa que porque hay ahora más herramientas, tiene que dejarse de lado el mensaje, tiene que Claro. dejarse de lado el contenido. No importa que sea por TikTok, por WhatsApp, por Facebook Live, por Instagram, pero ¿qué es lo que en este momento interesa, Nelson, a la ciudadanía? Que los candidatos nos puedan señalar, que nos puedan decir cómo van a enfrentar los grandes problemas del país. En nuestro caso tenemos ya una experiencia, tenemos un antecedente. Algunos dicen que eso ya no cuenta. Claro que cuenta. En Claro. este mismo símil que venimos haciendo de los equipos, no es lo mismo si un equipo está debutando que si un equipo que ya tiene ganado un campeonato, o dos o tres campeonatos. Entonces sí es importante esa experiencia y sobre todo porque a partir de esa experiencia, desde luego que los problemas no son los mismos, pero a partir de esa experiencia y de haber transformado el país, ahora se puede también y se tiene por parte de Luisa González respuestas concretas a los graves problemas que tenemos en el Ecuador. Eso es lo fundamental. Los graves problemas que tenemos en el Ecuador, ¿cómo se da respuesta? Celebro, ojalá que así se mantenga durante toda la campaña esta posibilidad de un debate que no sea con agresiones, que Claro. los candidatos puedan exponer sus puntos de vista sin descalificación. Espero que así se mantenga sobre todo el señor Daniel Noboa. Ustedes vieron que otros candidatos al inicio también intentaron hacer lo mismo, pero al final terminaron atacando a la Revolución Ciudadana, descalificándole a la Revolución Ciudadana, porque es lo único que tienen. No pueden borrar la historia, no pueden borrar lo que fue el paso de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa por la historia. Entonces lo que hacen es descalificar, atacar. Pero ahora te digo, lo central es poder responderle al país cómo se va a enfrentar los grandes y graves problemas que tiene el Ecuador. Nosotros, por parte de la Revolución Ciudadana, lo único que podemos decir en este momento es gracias. Gracias al Bueno, de país, hecho quedaron gracias en a primer cada una lugar. de las personas. Quedaron en primer lugar, Exacto. ganaron en 14 provincias y de hecho la RC desde el problema que hubo con Moreno y el que le quitaron el partido, ustedes vinieron básicamente de menos a más y van creciendo porque sacan más votos, más provincias, concejales, alcaldes, o sea, sí, pues si alguien quiere
creer como lo han querido hacer. Pues en los medios ustedes no asoman como los ganadores. Pues. En los medios nacionales no han querido tapar eso. Pero sí, pues hay que ser ciego para decir que la RC no ha ganado. Como tampoco no podemos decir o ocultar que Noboa fue una sorpresa, Virgilio. Agarró eso de atrás para adelante. ¿Cómo viste eso? Sí, mira, es que me parece interesante la reflexión que tú haces. Si esto sería un campeonato, es como si los periodistas deportivos de los grandes medios ignoraran quién ganó la primera etapa, quién fue el campeón de la primera etapa. ¿Sí? Y nosotros, obviamente, que tenemos que estar agradecidos con el pueblo ecuatoriano, estamos absolutamente comprometidos con ese pueblo ecuatoriano, con las damas de casa, con los trabajadores, con los jóvenes, con todos aquellos que confiaron y nos permitieron ganar esta primera etapa. Hemos ganado la primera vuelta, como tú dices, además hemos ratificado que somos la primera fuerza política en el país, hemos ganado en 14 provincias, pero vamos a tener representación en 22 de las 24 provincias. Eso, como bien tú señalas, no habíamos tenido desde el 2017. Ahora vamos a tener representantes nuestros en 22 de las 24 provincias y también, a pesar de todo lo que han hecho en las elecciones del exterior, que hay gravísimas responsabilidades políticas por parte del Consejo Nacional Electoral, también vamos a tener representación del voto migrante. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, Virgilio. Ya mismo te pregunto eso, pero no quería irme a ese punto sin antes hacer este tipo de situación. Porque tú decías en un principio sobre el asunto de la victoria. Revisábamos un poco los datos y efectivamente Luis arrancaba por sobre el 40%, Virgilio. Y hay el punto de quiebre que es el crimen de Villavicencio. Y quería que tú nos regales un poco la reflexión sobre esto, sobre ese quiebre y sobre ese daño que se le hace a la Revolución Ciudadana. Yo le preguntaba a Rafael Correa y él me decía que efectivamente cree que es un complot y que hay gente que realmente ha llegado a este nivel de maquinar una cosa horrible, acabar con una vida con tal de que ustedes no regresen al poder. Esto lamentablemente demuestra la profunda imbricación entre la mafia y sectores políticos que ahora copan el Estado. Esto es muy claro. Hay gente que se empeña en negar un complot. Bueno, si no habría habido complot, no habría habido el cruel y violento asesinato de Fernando Villavicencio, pues. Ese crimen se comete en un momento determinado, cuando precisamente el señor Fernando Villavicencio era candidato, cuando faltaban 10 días, 11 días para que se celebre la primera vuelta. En ese momento se comete ese crimen. ¿Para qué? Para generar un framing, para generar un marco, para que de esa manera la gente tenga dudas, alimentado además con declaraciones irresponsables del propio presidente de la República, que se permitió insinuar que podría haber ahí manos de una fuerza política, y de igual forma, incluso por candidatos presidenciales como el señor Sonnenhosler, por ejemplo. Entonces, no hay complot. Evidentemente que hay complot. El complot se demuestra porque hay una muerte, pues, una muerte que se realiza en circunstancias en que esta persona era candidata, precisamente candidato a la presidencia. Entonces, evidentemente que hay un complot, que había fines políticos en ese asesinato, desde luego, porque de lo contrario no se habría hecho como se hizo en el momento que se hizo. Por eso es que tiene que aclararse la muerte de Fernando Villavicencio y saber quiénes fueron las manos y la mente criminal que estaba atrás de este suceso, que se buscaba cambiar el discurso de la campaña para poder también alterar el rumbo que ya tenía la campaña, y con eso evidentemente afectaron la posibilidad de triunfo en primera vuelta electoral. Mira, con todo esto que nos ha tocado enfrentar, nosotros tuvimos casi el 35%. Sí, si claro, no se habría presentado ese hecho antidemocrático, este hecho que empaña completamente la realización de la campaña electoral, era evidente que nosotros íbamos a tener el triunfo en primera vuelta electoral. Bueno, ahora creo yo que sobre todo pierde el país, Nelson, porque hay que esperar 6 semanas más para que podamos tener presidente de la República, y mientras tanto el país a la deriva, con un señor que ahora parece comentarista. No sé si tú lo viste de ayer, ya él se olvida que es presidente de la República, él es como una especie de comentarista, y entonces habla de la situación de los periodistas, habla de las muertes que se presentan en el país, del asesinato del señor Fernando Villavicencio.
como si él no fuera el presidente, como si él no fuese el responsable. Es un comentarista, ahora ha quedado para comentarista y de los malos de la política nacional. Entonces habla de los periodistas como si no tuviésemos, ¿sí?, casos, como si no existieran casos de periodistas que han tenido que salir del país para cuidar su vida. Habla de las muertes como si él no ejerciera la presidencia de la República. Habla de la muerte del señor Fernando Villavicencio como si no tendría responsabilidad la policía, el ministerio, todo el aparataje de seguridad en cuidar y en garantizar la vida del señor Fernando Villavicencio. Ahora es un comentarista y de los malos, ¿sí? Virgilio. Y entonces el país ahora a la deriva, mientras se realiza la segunda vuelta electoral, que tenemos la seguridad, la confianza que vamos a poder ganar, espero yo, debatiendo estos problemas centrales, debatiendo estos problemas fundamentales que tiene el país. Virgilio, dos cosas, porque irónicamente, bueno, Lasso termina con el 90% de rechazo, creo que por ahí un 8% lo respalda, una cosa de locos, no pasará la historia como el peor, no cumple el periodo, bueno, eso es el señor Guillermo Lasso. Dos cosas, porque resulta que en esta situación terminan favorecidos el señor Moreno y el señor Lasso, contentos porque ya incluso hablan de que el Noboa llegará a la presidencia, ya se está entregando incluso medios de comunicación, he visto una campaña brutal en TC Televisión de apoyo al señor Noboa, es como, estoy viendo la película cuando Moreno era presidente y le entregó todo a Lasso y era una campaña brutal en segunda vuelta. Primera cosa, me gustaría oír tu impresión. Y segundo, ¿crees que va a revertirse un poco el tema con el voto telemático porque hubo un fraude grotesco y brutal a la RC? ¿Cuántos puntos crees que aumentaría en asambleísta y en general? Porque Luisa termina, como dices, casi 35. ¿Cuántos puntos más aumentaría con ese voto de migrante que se le ha defraudado? Sí, este es un tema que realmente hay preocupación política, se hizo, y fíjate que el tener que realizar elecciones cuando ya están definidas, ¿sí?, de alguna manera, eso también marca una tendencia respecto de cómo van a ejercer el derecho al voto. Creo que en esto hay responsabilidad política. Total. Y más allá de quién sea el perjudicado o el beneficiado políticamente, Nelson, se afecta un derecho que está consagrado por la Constitución para los migrantes. Se afecta un derecho. Vamos a ver, de todas maneras, vamos a ver estos resultados, pero yo te digo, más allá de eso, creo que ahora hay que enfocarnos en cómo se puede y cuáles son los debates centrales de cara a la segunda vuelta. Es importante revisar ahora lo que, por ejemplo, dice el plan de trabajo, lo que dicen los planes, claro, pero en este caso a mí me corresponde, y lo he hecho con atención, lo que dice el señor Daniel Noboa en las entrevistas, en los medios de comunicación, lo que dijo en el debate, algunos datos inexactos, imprecisos, irreales, ¿sí? Y otra cosa es lo que dice el plan. Claro. En el plan, ¿sí?, yo solo te menciono 3, 4 cosas. Primero, ¿sí?, página 12 del plan, dice que primero va a realizar un diagnóstico para poder enfrentar los nudos críticos. Conclusión, no tiene una propuesta concreta en este momento, y así uno puede deducir del plan, no tiene una propuesta concreta para poder enfrentar los grandes problemas del país. Primera cosa. Recién va a preguntar, recién va a sentarse a ver qué hace. Dice literalmente en la página 12 que va a realizar un diagnóstico para identificar los nudos críticos, ¿sí? Es increíble. Cuando todos sabemos, no los nudos críticos, sabemos los lazos que nos están ahorcando al país, ¿sí? Sin embargo, aquí recién se va a hacer un diagnóstico. Fíjate. Segunda cosa, en la página 36 de su plan, dice que va a hacer una consulta sobre temas de seguridad, sobre temas institucionales, sobre temas relacionados con la economía. Pero ahí hay algo que también me asusta, sobre temas relacionados con salud. ¿Qué hay que consultarle al pueblo ecuatoriano en materia de salud? ¿Qué es lo que se va a consultar? Claro. ¿Acaso no se busca consultar que el servicio de salud ya no sea prestado por el Estado, sino a través de
de prestadoras de servicio privado a las que el Estado le paga, ¿sí? Esa es la intención que se tiene para consultar respecto de lo de salud. Esto es bien importante que se aclare. Tercera cosa, ¿sí? Es página 37 del plan del señor Noboa. Dice, por un lado, que va a aumentar, que va a aumentar, señala, que va a aumentar recursos para la educación, la salud. Ya vamos poquito. Esta es que va a aumentar. Pero luego en la página 37 dice que hay que mantener la disciplina fiscal que ha generado este gobierno. Entonces, si va a mantener la disciplina fiscal, si va a mantener esa lógica austericida, ¿cómo va y de dónde va a sacar recursos para la educación y la salud? Es otra contradicción que tiene el plan de gobierno. Una cuarta, dice que va a propone la inversión en áreas estratégicas, pero en el mismo plan, ¿sí? Esto está en la página 40, ¿sí? Señala que esto depende básicamente de las oportunidades existentes y no señala cómo es que se va efectivamente a generar esa inversión privada. Solo son declaraciones generales. Generalizadas. Una cuarta, quinta cosa que ya también se ha alertado, página 66 del plan, dice que para el tema que tiene que ver con la seguridad social y sobre todo lo que tiene que ver con las jubilaciones, será necesario ajustar, ¿sí? Ajustar, ¿qué es ajustar? ¿Sí? Van a ajustar a la baja. No. Ajustar los años de servicio y también las contribuciones de los trabajadores, así como la diversificación, dice, de recursos de la seguridad social. ¿De qué nos está hablando? De que van a subir los años de servicio, van a subir los aportes de los trabajadores, pero también de privatizar algunas de las áreas del IES. Me temo que especialmente será, por ejemplo, la de las afiliaciones de los trabajadores jóvenes, como ha pasado en países como Colombia, Chile, que después es una tragedia, claro, las jubilaciones de los... Y esto está en la página 66 de su plan. Virgilio, ahora, en este asunto, el señor Noboa cambia el discurso. Te pregunto y te consulto, ¿es válido que él cambie el discurso? Porque él dice que no es cierto, pero se está contradiciendo él mismo, no es que contradice a otro. Te pregunto si esto es contraproducente porque, entonces, ¿qué? ¿Lo que se le presenta al CNE no sirve? ¿O cómo es la cosa? Es que ya ahí vienen las dudas. Ya ahí vienen las dudas. Claro. Porque se da cuenta que esto está escrito en su plan, ¿sí? Y dice, no es cierto. Bueno, no es cierto, pero esto está, claro, efectivamente, es una contradicción de él con él. Con él. ¿Sí? Él se mira al espejo y dice, sí, para poder garantizar el pago de las jubilaciones voy a aumentar los años, voy a aumentar las contribuciones, voy a privatizar ciertas áreas del IES, y después se da cuenta que eso puede ser impopular. Dice, no es cierto. No, bueno, está escrito en su plan. Entonces, ya vienen las dudas, ya vienen todas las inquietudes. Estas son cosas que esperemos que en el transcurso de estas 6 semanas las aclare. Claro. Porque cuidado, Nelson, si te ha pasado a ti, que a veces compras algo como si fuera nuevo, y total que abres el empaque y ha sido lo mismo. ¿Sí? Que no ha sido nuevo. Entonces puede ser que aquí nos quieran meter también gato por liebre, nos quieran pasar como nuevo algo que ya hemos probado en estos 6 años los ecuatorianos y que ha llevado a la crítica situación del país. Aquí hay 2 modelos, como ya se ha señalado, un modelo elitista, y siempre aquí es un mal matrimonio cuando el poder económico quiere también el poder político. Ahí está Lazo. Porque es una evidencia, y él dice, claro, yo soy empresario, no banquero. Bueno, también es banquero. Pero ¿qué es lo que pasa? No es cualquier empresario. Y entonces siempre puede haber la tentación, Nelson, de que si estas élites económicas tienen el poder político, puedan utilizar ese poder político para acrecentar el poder económico. Entonces, hay que ver este modelo elitista, este modelo que ahora nos plantean, ¿sí? Que tiene básicamente, cuando uno revisa el plan, tiene muchos de los mismos elementos que el señor Lazo planteaba en sus propuestas de campaña, ¿sí? Y hay otro modelo
que es este modelo de la seguridad, de la generación de trabajo, de volver a la seguridad, pero pensando también en la solidaridad, pensando que el Ecuador no solo es de una élite, que el Ecuador no solo es de unos pocos, que el Ecuador es de los millones de ecuatorianos y que por lo tanto hay que pensar no solo medidas que sean beneficiosas para los banqueros, para los empresarios, para los exportadores, no, hay que pensar en medidas que sean buenas para esos sectores, pero también para la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Virgilio, ¿cuánto pesa el hecho de que la gente tenga la conciencia en el sentido de los modelos que se están disputando ahora cuando hay conflicto de interés? Por ejemplo, el Estado debe garantizar el precio de sustentación del banano, por ejemplo. ¿Cómo haría, y lo tengo en un satírico que lo voy a presentar este domingo, cómo haría en este caso si Noboa fuera el que tenga que frentear eso, cuando es el principal exportador, y lo digo así porque me van a decir, no, es que es el papá? Ay, por favor, poco más si están diciendo que Daniel nació en Mapasingue. Daniel son parte es la familia. Entonces, ¿cómo enfrentaría ese conflicto de interés? Solamente hablándote del banano, y pues podemos hablar, por ejemplo, Virgilio, del tema de la negociación del contrato colectivo con trabajadores. ¿Es o no un conflicto de interés? Evidentemente que es un conflicto de interés. ¿Cómo el Estado va a mantener este papel de regulador del conflicto social si tiene al mismo tiempo, digamos, en la jefatura a quien representa a una de las partes? Claro. Fíjate lo que ha pasado en estos años, ¿sí? La incapacidad para regular a la banca. ¿Y a qué ha llevado a eso? A que precisamente se fortalezcan los abusos de la banca y adicionalmente esos abusos de la banca se han traducido en mayor ganancia para esos sectores, pero el perjuicio para la gran cantidad de cuentaahorristas y de usuarios de la banca. Siempre, por eso no es un conveniente, por eso no es un buen matrimonio el poder económico y el poder político, porque hay esta tentación de abandonar el rol que tiene el Estado de regulador del conflicto social, ¿sí? Para poder beneficiar a un pequeño grupo. Este es el problema de estos modelos elitistas que solo básicamente terminan utilizando el poder del Estado para beneficiar, para concentrar más aún su riqueza en lugar de atender a los grandes problemas del país. Esperemos que durante estas semanas, en el marco precisamente de una discusión que no sea agresiva, ojalá pueda discutirse estos temas, pueda aclararse estos temas y el Ecuador va a poder, espero yo, distinguir lo que significa una propuesta democrática, una propuesta de pensar en un Ecuador con futuro, y esto creo yo, esta posibilidad está básicamente con Luisa González y Andrés Arauz. Sin embargo, Virgilio, el tema es, y pasa por el dirimente que es, decía un amigo esta semana, Franco Mendoza, decía que quien termina dirimiendo esto es, irónicamente, quien no le gusta, no le interesa, no está vinculado a la política, porque de pronto la gente que está involucrada tiene su posición, está muy clara, ve, analiza, el que quiere votar por un grupo lo vota, el que quiere votar por el otro lo vota, pero hay un segmento ahí que se deja llevar por otras cosas, por otras emociones, y que tal vez no está tan involucrado y termina dirimiendo esto. ¿Cómo hacer para ganar a ese segmento que está ahí volando? Y también un poco el tema del debate, porque parecería ser que el debate va a marcar bastante la distancia sobre este resultado, Virgilio. ¿Cómo enfrentaría en este caso, por ejemplo, Luisa, o cómo debería prepararse Luisa para ese debate? A ver, creo que en Luisa hay el conocimiento, hay la experiencia. Esperemos que el esquema del debate permita que se desarrolle adecuadamente sus ideas. Y esto es fundamental, porque ¿qué es lo que pasó? Sobre todo en la primera parte del debate. Hay que decirlo con claridad, Nelson. A Luisa se le impidió desarrollar sus ideas. Así es. ¿Por qué? Porque los moderadores estaban desesperados porque no se haga un diagnóstico. Y esto no es posible. En términos políticos, si tú quieres plantear soluciones, tienes que, en primer lugar, plantear cuál es el diagnóstico. Es igual que un médico. No puede plantear la receta si primero no revisa al paciente. De la misma forma acá, a Luisa se le impidió que desarrolle sus argumentos. ¿Partiendo de qué? De la situación en la que encuentra el Ecuador.
para ver cuáles son las salidas, las alternativas. Esperemos, creo yo, y ahora estoy absolutamente seguro que Luisa tiene el conocimiento, tiene la experiencia, pero tiene además un mérito. Sabe llegar a cada una de las casas, sabe llegar a cada uno de los sectores de las casas. Y eso es lo que tiene que seguir haciendo, a través de todos los medios, Nelson. Si es con el TikTok, si es con todas las plataformas que ahora se utilizan. Pero estas no pueden ser solo utilizadas de forma vana para ver con qué zapatos me pongo, que me voy, con qué hago. No, sino para poder transmitir estas ideas y llegar precisamente a este gran sector de la población que todavía está indecisa, que todavía no tiene una definición, y decirle que con esta elección se está decidiendo su futuro, que con esta elección se está decidiendo el futuro del Ecuador, que por lo tanto no se trata, ¿sí?, de qué tipo de zapatos uso, no se trata de si bailo o no bailo, no se trata de si hago buenos productos comunicacionales o no, ¿no?, sino básicamente del futuro del Ecuador. Esto es lo central. Y creo yo que Luisa, Andrés, tienen la capacidad para seguir en este diálogo profundo con la gente y en función de eso lograr los votos que se necesitan para ganar las elecciones del 15 de octubre. Y además otra cosa para la gente que está involucrada, Noboa no es que la tiene fácil, porque el voto de Noboa no es un voto duro, el voto de Noboa es un voto ahí, un voto blando, un voto que se dio, pero no es un voto cohesionado y todo puede cambiar dependiendo de cómo se van dando las cosas y ahora que ya se está viendo las posturas, los votos, cómo votó a favor de Lasso, cómo lo protegió a Lasso, etcétera, etcétera, etcétera. Virgilio, tus palabras para despedirnos. Bueno, efectivamente, como tú señalas, hace 15 días no tenía esos votos, ahora los tiene, pero de la misma forma, esos se pueden evaporar. Y claro, nuestro trabajo es básicamente hablar con la gente. Y estas serían mis palabras, tanto para quienes simpatizan con la Revolución Ciudadana, pero para todos los que están preocupados en la situación del Ecuador, a no perder la fe, a no perder la esperanza, a no bajar los brazos, a seguir conversando, a seguir analizando, a seguir escuchando lo que se debate en el Ecuador y sobre todo a ver que siempre es una mala unión entre el poder económico y el poder político, porque no van a ver por los intereses del pueblo, sino van a centrarse en cómo acrecentar sus intereses. El pueblo tiene ahora la responsabilidad de decidir su futuro y estoy seguro que estas van a ser semanas de reflexión y que el pueblo va a tomar una decisión adecuada y yo espero obviamente que podamos tener un triunfo con Luisa González y Andrés Arauz. Que así sea. Virgilio, chau, chau, nos vemos. Un gusto, un abrazo siempre. Muy bien amigos, ahí estuvo Virgilio en esta primera parte de las entrevistas. Ya vamos con Tamara Hidrobo, mis queridos amigos. Me voy a quedar con el tema del poder político y el poder económico. Me voy a quedar con esa reflexión. Ojalá que se pueda comprender un poco. Ojalá que podamos, vea, y lo voy a decir, porque a veces la gente dice, no, es que estás mal, porque no se puede hablar por algo que no sabemos que si va a pasar o no va a pasar. No le dé vuelta al asunto, mi querido amigo. El momento en que el señor Noboa sea presidente y tenga que tomar decisiones afectando a un sector, porque siempre una decisión afecta, Correa tomaba decisiones y afectaba a un grupo, favorecía a otro. El tema es que en esas afecciones tiene que el más débil no debería recibir el golpe. Y en ese momento es donde el Noboa va a poner como lazo su parte, su privilegio, sus amigos, su corriente, sus amistades, y el golpe lo vamos a recibir nosotros de una u de otra manera. Se lo voy a poner así: Noboa tranquilamente puede darle larga al asunto y no hacerse cargo, y ya es un golpe para nosotros, porque no salimos adelante del hueco, sino que aguante como lo hizo Moreno y como lo hizo Lasso. Aguante.